Muy bien, me regreso a los primeros dos versículos para que no perdamos el hilo. Les decía, estamos en Nehemías capítulo 5. Hemos estado estudiando este libro por algunas semanas. Nehemías capítulo 5 dice la Escritura: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban: por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban: tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar tributos al rey. Como nosotros podemos ver, este tiempo posiblemente se parece un poco a nuestro tiempo. Ellos vivían en un tiempo muy difícil, con una situación económica complicada. Vivían en tiempos duros, había escasez de grano, probablemente por la falta de lluvia, probablemente porque, como ellos mismos lo acaban de decir, se habían multiplicado y ya eran bastantes. No tenía mucho tiempo que habían regresado a su tierra, no eran precisamente ricos, sino más bien habían regresado de la cautividad. Y ustedes saben que cuando los precios suben y en las tiendas hay poca oferta, los que más sufren, ¿quiénes son? Los más pobres. Normalmente los más pobres son los que más sufren cuando las cosas suben de precio, cuando hay sobrepoblación. Ahora ellos dicen que sus hijos y sus hijas son muchos, y además de eso había que dar tributo al rey. Ahora hay que recordar que el rey el rey de ahí no era un gentil, ya que los reyes, cuando venían y gobernaban, normalmente dejaban como rey a un mismo rey, en este caso judío. Así es que un propio compatriota les estaba complicando la vida. Cuando ellos vinieron de la cautividad, vinieron, como se dice a veces, con una mano por delante y otra mano por detrás, ¿verdad? Y vienen pobres y llegan a un lugar en el que no hay gran cosa y continúan siendo pobres. Y ahora todavía tienen que pagar impuestos. Eso es algo terrible, lo de los impuestos. Los que al día de hoy tienen algún negocio o empresa saben de qué les hablo, eso de pagar los impuestos, aún como empleados, ¿verdad? Es terrible eso de que de pronto la tercera parte de lo que deberías, bueno, más bien de lo que supuestamente ganas no es tuyo, es del gobierno. Y aparte, cuando vas y compras algo, todavía hay que pagar el 16%, que es del gobierno. Bueno, qué terribles esas cargas financieras. Versículo 5. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Podríamos, pero no lo vamos a hacer, ahí se los dejo de tarea. El Señor nuestro Dios dio varias leyes precisamente respecto de la esclavitud. Si ustedes leen el Pentateuco, más específicamente en el libro del Éxodo, luego en Levítico, en Deuteronomio, ustedes van a encontrar que había varias leyes hacia las personas que llegaban a tener un esclavo y cómo es que debían tratar a las personas, sobre todo cuando eran sus compatriotas. Y Dios mandó que las personas fueran cuidadosas de los esclavos y sobre todo les dijo en más de una ocasión:
no se olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto, por lo tanto no sean tiranos con aquellos que llegan a ser sus esclavos. Pero aquí hay una queja. Las personas con las que ellos están tratando son duras, y lo terrible es que no estamos hablando de personas no judías, no israelitas, no hebreas, sino que sus propios compatriotas. Y estas personas han de saber que una de las cosas que Dios dice en la Escritura es: no debe ser prestamista, ni prestar dinero a usura. Eso es algo que no es agradable a Dios. Pero esas personas prestaban dinero y se aprovechaban de la situación. Exigían bastante interés. Al día de hoy posiblemente ya es común, pero en aquel tiempo era excesivo. Estamos hablando de una centésima parte. Más adelante en el versículo 11 lo vamos a leer, en el versículo 11 de este mismo capítulo. Pero si les cobraban la centésima parte, eso quiere decir que ellos estaban pagando un interés aproximado del 12% anual. 12% de interés anual. Hace más de 400 años eran bien encajosos. Por lo cual ellos se veían obligados a hipotecar sus tierras, sus casas, para poder subsistir, pero después, al paso del tiempo, aquellos que les prestaban el dinero se volvían dueños de sus posesiones porque no podían pagar. Les tomaban por esclavos a sus hijos y a sus hijas, y ellos ahora tampoco, llega un momento en el que incluso los tenían que vender porque ya no tenían ni siquiera dinero. Ahora, ante la misma escasez de dinero, no podían rescatar a sus propios hijos e hijas de la esclavitud. Eran esclavos, recuerden que no eran como ahora, no es un empleado que se renta por un dinero al día, eran vendidos como esclavos a sus propios compatriotas. Qué importante era que solicitaran ayuda. Y ahora, ¿con quién van a solicitar ayuda? Pues con un gobernador, con Nehemías, que es el gobernador. Y la Escritura es muy clara de que a las personas que tratan a otros sin misericordia serán tratados por Dios sin misericordia cuando llegue el momento. Avancemos a los versículos siguientes, versículos 6 en adelante. Traen esta queja a Nehemías y dice él: cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo, y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos. Entonces la protesta fue llevada a la presencia de Nehemías. Recordemos que Nehemías estaba ocupado, ¿qué? En la construcción antes del templo, después de la muralla, de los muros, pero no por estar Nehemías ocupado con las cuestiones físicas, dejó de lado más bien con las cuestiones materiales o del mobiliario o del templo o de los muros, no dejó de lado a las personas. Eso es algo muy importante. Entonces, reflexiona. Ahora es importante que veamos que no dice y rápidamente abrí la boca, sino que inmediatamente se pone a reflexionar. Reflexiona, pero ¿qué? Reprende a los nobles y los gobernantes. Él sabía que de poco servía construir o reconstruir el templo, de poco servía reconstruir los muros, si el problema ahora no venía de afuera, sino de adentro. Qué terrible, ¿verdad? Cuando los propios hermanos, nosotros ya tenemos suficiente con estar luchando contra
el enemigo de Dios, contra los no creyentes, como para todavía tener problemas con algún hermano de la fe o con algún familiar. Es terrible, ¿no? Es bueno, suficiente tengo con mi jefe en el trabajo, suficiente tengo con los maestros de la escuela, como para todavía llegar a tener broncas con mi hermano, o con mi mamá, o con el esposo. Dices, bueno, ¿qué pasa? Tristemente a veces así es la vida. Y entonces Nehemías va a tratar un problema interno, un problema de la propia, del propio pueblo, de los propios hermanos. Y aunque, de nuevo, aunque los muros estuvieran muy grandes y muy fuertes, ¿de qué servía si las personas iban a destruir desde adentro? Es importante cuidar eso. Entonces, no era correcto, por eso es que aquí Nehemías dice, es inconcebible, o sea, no lo puedo creer, ¿cómo puede ser que ustedes mismos estén haciendo tal cosa contra sus hermanos? Y entonces reflexiona de nuevo, no actúa de manera alocada, precipitada, antes de ir a reprender a los opresores. Él tenía que ver qué les decía y cómo se los decía. Y entonces, ¿a quién va a reprender? Pues a los nobles, a los adinerados, a los gobernantes. A veces las personas de este tiempo y de aquel tiempo piensan que por el dinero o por su posición, pues son intocables, ¿verdad? Que nadie les va a decir nada, pero no es así, no puede ser así, no debe ser así. Hay la necesidad de llamar la atención a estas personas. Versículo 8 nos dice, y allí les recriminé, hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos, y ahora ustedes quienes venden a sus hermanos, ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos, y después de que nosotros los hemos rescatado. O sea, ¿cómo puede ser posible? Los rescatamos de los paganos para que ahora ustedes los vuelvan sus esclavos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Y todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Bueno, ¿qué le respondían ante tal cosa? Si era una verdad. Ahora es importante ver que él no llamó a una persona o a dos, sino que se llamó a todos los posibles, a todo el pueblo, una asamblea pública. Y entonces ahí públicamente dieron su testimonio los agraviados en contra de sus opresores. Por supuesto, eso no es muy de pronto tan difícil, ¿verdad? Cuando alguien está oprimido, venir y decir, oye, tal persona me está oprimiendo. Y ahora, aquí quisiera hacer una observación. Si ustedes recuerdan, cuando Esdras vio que habían algunas situaciones como estas, espero que se recuerdan, Esdras se puso a llorar, ¿cierto? Pero Nehemías, no. Entonces vemos que en el liderazgo pueden haber líderes de personalidades diferentes y que resuelven los asuntos de una manera diferente. No estamos diciendo que Esdras sea mejor que Nehemías o Nehemías mejor que Esdras, pero a final de cuentas los dos atienden los asuntos, cada uno según la sabiduría que Dios le da. Y entonces, si nosotros recordamos, cuando le dijeron a Esdras el pecado que tenían las mujeres extranjeras, se rasgó sus vestidos, lloró y se puso a orar. Y ahora, cuando le dicen a Nehemías
Él se enoja de gran manera, manda a llamar ahí al pueblo y públicamente reprende a los que están haciendo lo malo. Y no se da por vencido hasta que el asunto se resuelva. Es un líder. Es un hombre animoso, es un hombre decidido, es un hombre fuerte. Y de nuevo, la manera en la que dos líderes o los líderes resuelven las situaciones no necesariamente es igual, no necesariamente o no obligatoriamente tiene que ser de la misma manera. Lo que sí es que ambos luchan hasta lograr el objetivo, cada uno a su manera, a su forma. Entonces, hay que tener cuidado porque nosotros vemos en ambos casos, en el caso de Esdras y de Nehemías, los dos obtienen resultados, como lo veremos más adelante. Entonces eso nos lleva a pensar de tener cuidado de criticar, o más bien de no criticar a los líderes. De nuevo, unos pueden actuar de una manera, otros de otra. Pero debemos nosotros rogar, suplicar a Dios para que nuestros líderes actúen guiados por Dios, actúen de la manera más sabia y prudente y que sea de mayor beneficio para la congregación, para nuestras vidas, para sus vidas o para la vida de la persona o personas a las cuales ellos quieren corregir. Porque como líderes en más de una ocasión tenemos que ir ¿a qué? A corregir la situación de alguna persona, personas o familias. Versículos 9 en adelante. Yo añadí, está hablando Nehemías, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosles esa carga de encima. Lo que están haciendo es incorrecto, va directo al grano, no están haciendo lo bueno. Es importante cuando nosotros vemos el corregir a una persona, despertar con su conciencia y hacerle saber que lo que está haciendo es que incorrecto. Lo que están haciendo es incorrecto. ¿Por qué? Porque a quienes están oprimiendo son sus propios hermanos, es su propio pueblo. Recientemente ellos los rescataron, como lo vimos hace unos segunditos, ellos los rescataron de las manos de los gentiles, de los no israelitas. Ellos ponen el dinero, esto me recordó ahí, después si tienen oportunidad la pueden ver, me recordó la lista de Schindler. Si no la han visto, véanla, y si ya la vieron, pues vuélvanla a ver, está muy recomendable. Me recordó cómo sacaban de su dinero para pagar la libertad de sus compatriotas. Es lo que está haciendo Nehemías. Sus propios sirvientes hacen eso para rescatar a sus hermanos de la esclavitud de otros. Y ahora quisiera yo que recordemos en el libro de Habacuc, no lo puse ahí, solamente lo traigo así de rápido. En el libro de Habacuc se queja porque en el pueblo hay gran maldad, hay injusticia, hay mucho problema. Y Habacuc se está quejando, está triste y le dice a Dios: Señor, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha injusticia en nuestro pueblo. Y entonces Dios dice: tranquilo, Habacuc, les voy a dar su merecido a estos compas que no hacen lo bueno. Como son personas que no actúan con misericordia, los voy a tratar sin misericordia. Por lo tanto voy a traer a los babilonios. Y Habacuc dice: no, Señor, espérate, ¿cómo a los babilonios? Ellos son pero terribles. Pues sí. Entonces el pueblo de Israel es llevado a cautividad, ¿sí? Por los babilonios. ¿Por qué fue llevado a la cautividad del pueblo de Israel?
por su injusticia, sus maldades, su desobediencia a Dios y su falta de temor a Dios. Pasa un tiempo y el pueblo de Israel regresa a su tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que debió suceder? A los israelitas les debió caer el 20, que debían ser temerosos de Dios, que debían de dar sus ofrendas, que deberían respetar el día del jubileo, que debían respetar el día de descanso, en este caso el Sabbat, que debían no ser injustos, que debían de no oprimir a los huérfanos, que debían no oprimir a las viudas, que debían... Es lo que les debió quedar claro, porque precisamente por eso fueron llevados a la cautividad. Regresan de la cautividad y ¿qué es lo que hacen? Exactamente lo mismo que les llevó a la cautividad. Qué terrible, qué terrible. El Señor, nuestro Dios, quería que aprendiera la lección y no la estaban aprendiendo. Por eso viene la pregunta aquí de Nehemías: ¿no deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios? Es decir, caramba, nuestro Dios nos metió una tunda por ser irreverentes, por ser desobedientes, por no obedecer a Dios, y por eso fuimos exiliados. Estando de vuelta, deberíamos ¿qué? Tener obediencia, temor, reverencia a Dios. Estamos de vuelta y ¿qué? No está sucediendo. Precisamente por eso, dice también Nehemías, y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. De nuevo, ¿a dónde fueron llevados los judíos, los israelitas? Fueron llevados esclavos ¿con quién? Con los paganos. Y entonces, ¿qué dirían los paganos? Mira estos sonsos. Pues si por eso Dios les dio una tunda y ahorita vienen y hacen lo mismo. Ese es el reproche. Parece que estos compas no aprendieron nada. O como diría una filósofa, nadota. No aprendieron nada. Amados hermanos, en algunas ocasiones hemos cometido errores. Hemos fallado tal vez a nuestra esposa, o a nuestro esposo, o a nuestros hijos. Hemos fallado al padre o a la madre. Hemos fallado a algún hermano de la iglesia. Le hemos fallado a alguien. Y en algunas ocasiones Dios permite que suframos las consecuencias de nuestro pecado. Sufrimos la consecuencia de nuestro pecado, pasa un tiempo y después, ¿qué sucede con nosotros? ¿Cómo decía el viejo refrán? ¿Otra vez la burra al trigo? ¿Cómo decía? Mejor un proverbio bíblico, ¿verdad? Otra vez el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a revolcarse en el lodo. Pero amados hermanos, una pregunta: ¿acaso somos puercos para volver a revolcarnos en el lodo? ¿Por qué comportarnos como puercos? Si el Señor dice que somos siervos, el Señor dice que somos ovejas, no puercos. Pero aquí está el pueblo que no pone atención a la palabra de Dios, que no presta atención al llamado de Dios, que no pone atención a la corrección que Dios le dio y vuelve otra vez a lo mismo. Finalmente, varias cosas aquí.
los que oprimen son los propios hermanos. Habían sido rescatados y vuelven a ser esclavos. Están oprimiendo a los pobres. No están obedeciendo a Dios. No tienen temor a Dios. No le dan la reverencia a Dios. Y entonces, mira estos que se dicen judíos, que se dicen creyentes, mira estos que se dicen cristianos, y mira cómo se muerden entre ellos. Eso no debe ser así. También es por eso que la Escritura dice que a la persona que cause discordia o que cause división, le llames la atención. Y que si no te hace caso le digas, chao, chao, que te vaya bien. No eres bienvenido aquí. Porque no puede ni debe haber división, discordia, bronca, pleito, problema entre creyentes. Dice el Señor Jesucristo que nosotros nos debemos amar, y así las personas que no son creyentes dirán, ah, estos son creyentes, ah, estos son salvos, ah, estos son hijos de Dios. Y se debe notar que somos hijos de Dios, no del diablo. No debe haber discordia, no debe haber divisiones, no debe haber pleitos, no debe haber chisme. Hay cosas que simplemente son no delante de Dios. No se debe desacreditar lo que nosotros decimos que creemos. Si decimos que somos creyentes, nos debemos comportar como tales. Vamos al libro de Isaías, tan solo como observación. El libro de Isaías se escribió alrededor de unos 700 años antes de Cristo. Y el libro de Nehemías, alrededor de unos 400, no estoy siendo exacto en las fechas, alrededor de unos 400 años antes de Cristo, es decir, desde Isaías hasta Nehemías ya habían pasado 300 años. Y vamos a ver qué es lo que les dijo Dios al pueblo de Israel 300 años antes de esto que está sucediendo en ese tiempo de Nehemías. Le dice Dios le dice Dios al pueblo de Israel, ay, aguántenme tantito, porque aquí le puchurré algo que no le tenía que puchar. Le dice Dios al pueblo de Israel, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como junco y haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso les llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? Versículo 6, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Eso lo dijo Dios a través de Isaías 300 años de Nehemías. Les dijo que ellos debían desatar las correas del yugo, es decir, adiós a esa esclavitud infame y poner en libertad a los oprimidos. Pero estos israelitas estaban oprimiendo a la gente. Los estaban oprimiendo, los estaban esclavizando. Versículo 7. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Tremenda lección, ¿verdad? ¿Y de qué se estaban quejando las personas con Nehemías? Que no tenían que comer. Pero los nobles de Israel no estaban haciendo eso. Incluso el Señor dijo que, lo encontramos desde el libro del Éxodo, muchísimos años antes que esto, que dentro del pueblo de Israel no debía haber alguien que tuviera hambre.
que no debía haber pobres en Israel. Pero estos hombres están haciendo a un lado a los pobres, los están dejando sin techo, se estaban quedando con sus casas. ¡Qué terrible! Versículo 8-9 dice, si así procedes, bueno ahí dice 7, pero es 8-9. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Qué tremenda promesa de parte de Dios. ¿Para todos? ¿Esta promesa es para todos? Solo para los que procedan así. De pronto, las personas llaman, en el mismo libro de Isaías, solo lo comento, no lo vamos a ver. Las personas claman a Dios y piden ayuda a Dios y oran a Dios y ruegan a Dios, pero el Señor lo dice en su palabra, no te voy a responder, porque tus pecados son una muralla entre tú y yo. ¿Cómo te voy a escuchar? Si yo soy santo y todos tus pecadotes cochinotes impiden que tus palabras, tus ruegos, tus oraciones lleguen a mí. Continuamos, Nehemías 5:11. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Ahora, algo que me parece muy tremendo, muy ejemplar, es que Nehemías les pudo haber dado una zarandeada, pero si ustedes ponen atención, dice, les ruego. Vemos un gran ejemplo de un líder aquí. Él es gobernante. Pero él no dice, a ver, aquí les va un decreto, una ley y pum, vale. Y ahora les devuelven esto y todavía ustedes les van a caer con tanto, por gandallas. Es un decreto. Pero no lo hace así, ¿verdad? Hace la asamblea pública, pone delante de todos el pecado, pero dentro de todo es amable, es muy amable. Porque ni siquiera les dice, aquí les mando o aquí les va. Dice, les ruego, les ruego. Les ruego que ¿qué? Que dejen de cobrar impuestos. Cuando las personas están emproblemadas, lo peor que un gobierno, cuando hay crisis económica, lo peor que un gobierno puede hacer es cobrar impuestos. Han de saber que en muchos países decentes, cuando hubo la pandemia, dije países decentes, ¿verdad? No se cobraban impuestos. En otros países, a las empresas, aunque se estaban muriendo, no les dejaron de cobrar impuestos. Aquí. Bueno, no es la mejor manera de obrar, pero bueno, así está lo de obrar, ¿no? En fin. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Dejen de cobrar impuestos. La gente está bien amolada, no tiene dinero. ¿De dónde van a sacar para pagar impuestos si no tienen ni para comer? ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, hello. Y es lo que hace un gobernante sabio, prudente, porque quiere que las personas salgan de la pobreza.
¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Está bien, está bien. Versículo 12. Versículo 12. Está bien, respondieron, haremos todo lo que nos has pedido, se lo devolveremos todo. Ándale, eso está tremendo, ¿eh? Se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplieran su promesa. En aquel tiempo con la palabra bastaba y con el juramento bastaba. Al día de hoy hubiera dicho, a ver, tráiganme a los notarios y fírmale, ¿no? Y así lo hicieron. Entonces, Nehemías no solamente escucha a los pobres, sino que va ante los que los están oprimiendo para que enderecen su camino. ¿Y a eso cómo se le llama? Arrepentimiento. Los nobles hicieron lo malo, pero se arrepienten, les cae el 20, entienden que lo que está haciendo está mal y dicen, ok, está bien, hicimos mal, aquí está su dinero, aquí están sus casas, aquí están sus viñas, aquí están sus tierras, sigan trabajando, aquí está su dinero y échenle ganitas. Qué chulada, ¿eh? Qué chulada. No solamente el líder escucha las situaciones o las quejas, sino que el líder, que es sabio, va y atiende la situación y ve que la situación se resuelva, se resuelva. Entra en acción. Versículo 13. Luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo aquel que no cumpla estas promesas. Aguas, ¿no? Si haces una promesa con Dios, la cumples. Si haces una promesa, la cumples. Ahorita que tengo aquí enfrente a un par de muchachos que como amo, me recuerdo en la boda de uno de ellos más bien, que uno dijo, y prometo de vez en cuando llevarte flores. Y dije, esa es una buena promesa, ¿verdad? No falta el que dice, te voy a bajar el sol, la luna y las estrellas y todos los viernes te voy a llevar ¿a dónde? A Tangamandapio, ¿no? Y luego no lo cumple. Me gustó esa promesa, le dije, qué chulada de promesa, porque dijo, pues, algunas veces, ¿no? O sea, no le dijo que todos los viernes, ni todos los domingos, ni que cada 8 días, ni cada mes, dijo, hay a veces, ¿no? Qué chulada de promesa. Y entonces a veces le lleva flores, no siempre, nomás a veces. Y entonces eso, ¿cómo se le llama? Fidelidad, ¿verdad? Cumplir la promesa. ¿A qué te has comprometido? ¿A qué te comprometiste delante de Dios? Cuando tenías hijos pequeños, si es que eras cristiano y los llevaste a una presentación, ¿has cumplido? Han de saber que cuando se hacen presentaciones le decimos a los papás, mira, vente. Porque de pronto a la gente les encanta el fandango y la fiesta y el coto y el mole. Y oye, que vamos a hacer la presentación del niño. Puro pretexto nada más para el mole, ¿no? Y digo, oye, eso de la presentación es una promesa, es un compromiso de los padres. No es nada más que lo llevas a la iglesia, ya tú te estás comprometiendo a que vas a guiar a tus hijos por el camino de Dios. ¿Estás seguro que te vas a comprometer a eso? Y no falta que dice, ay, sí, sí. Y luego pasan los meses, los días y digo, oye, ¿dónde está el cuate ese que se comprometió? Pues quién sabe, y los niños pues menos, ¿no? ¿A qué te has comprometido delante de Dios? Dios es fiel. Y hace un ratito nuestro hermano Arturo decía, ok, ¿y tú? ¿Y tus promesas? ¿A qué te comprometiste con Dios? Cumple tus promesas. Cumple tus promesas. Y entonces, Nehemías es rudo, ¿verdad? Dice, así sacuda Dios y arroje de su casa
y de sus propiedades al que no cumpla esta promesa. O sea, si no lo vas a cumplir, recuerda que tu promesa la hiciste delante de Dios. Y si tú no cumples, con quien te las vas a ver, no es conmigo, el pastor, es con Dios. Es con Dios. En más de una ocasión les he dicho, a cualquiera puedes tener de enemigo. El diablo es nada. El peor enemigo que puedes tener no es el diablo, es Dios. Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el que está en todos lados. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Y toda la asamblea respondió, ay no, por favor. Y toda la asamblea respondió, ¿qué? Así sea. Así sea. Y luego, ¿y después qué sucedió? Y los ricos se pusieron a llorar. Es lo que dice ahí al final del versículo 13, ¿verdad? Y los ricos se pusieron a llorar porque tuvieron que devolver la lana. Y los ricos se pusieron a llorar porque ya no iban a tener sus billetitos de sus préstamos, ¿verdad? Porque prestaban dinero y cobraban intereses. Y toda la asamblea alabó al Señor, ¿y qué? Y cumplió lo prometido. ¡Qué tremendo! ¡Qué chulada! Versículo 14. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Es decir, se cobran impuestos para que yo viva y se cobran impuestos para que mis canchanchanes vivan. Pero no hemos utilizado el impuesto para nuestras casas blancas o azules o moradas, ¿verdad? No. No nos compramos una casa en Texas, no, ¿verdad? Estamos en Nehemías. No, ni yo ni mis hijos tienen una casa, ni otro coche, ni nada de eso. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Con ese mismo dinero ellos estaban rescatando a los hermanos que estaban en esclavitud. Con ese dinero ellos estaban construyendo y reconstruyendo el muro, el templo, etcétera. Nehemías está diciendo lo que él ha hecho en estos 12 años, pero créanme que este hombre que tenía un corazón correcto delante de Dios no lo estaba diciendo por vanagloria, sino para hacer un ejemplo, a sus sucesores, gobernadores, a los magistrados de cómo obrar. En cambio, versículo 15, primera parte, en cambio los gobernadores que me precedieron, o sea, los gobiernos anteriores, habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tampoco no menciona sus nombres. Solamente los menciona porque lo que está diciendo es lo que ellos hicieron, no las personas, sino lo que hicieron fue incorrecto. Entonces, eran como un medio kilo de plata lo que les estaban pidiendo. Y no solo los gobernadores, sino que aún sus propios criados, servidores, también oprimían al pueblo.
Continuamos en la parte que sigue de este versículo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. ¿Por qué lo hace? Por temor a Dios. Porque él entiende que es un siervo de Dios. Él entiende que su pueblo viene de sufrir y no es posible que él venga a oprimir al pueblo. En cambio yo por temor a Dios no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. No se hizo de una casa ni en Suiza, ni en los Estados Unidos. No se hizo de una casa en ningún otro lugar. Ni ahí. Al contrario. ¿Qué es lo que hizo? ¿Para qué se regresó él del lugar en el que estaba? Pues para chambear. Versículo 17. A mi mesa se sentaban 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Entonces él no actuaba como los gobernadores anteriores. ¿Por qué? Porque el temor a Dios le impedía el oprimir al pueblo, el ser un tirano. Él era generoso. ¿Y era generoso por qué? Porque estaba obligado. No, porque él tenía ese gusto, esa satisfacción de cumplir con Dios su deber. Él dice cuánto pudo haber recibido, pero que no tomó. Él no vivió del pueblo. Han de saber que él vivía de su sueldo, de lo que le pagaban en Persia, porque recordemos que él era el copero en Persia y recibía su lanita. Y de ese dinero él vivía, y de ese dinero es que le daba de comer a estas 150 personas, no de los impuestos, no de los impuestos. Entonces, vemos a un hombre que es verdaderamente justo y que está muy satisfecho por el trabajo que ha hecho. Y que si bien es cierto que él pudo haber vivido de esos impuestos, finalmente estaba en su derecho, no lo hizo. Siguiente parte del versículo 18, pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Lo mismo dice Pablo. Pablo, por ejemplo, él no era gobernador ni nada, pero Pablo dice, aunque yo pude muy bien haber vivido de los diezmos que se daban en la iglesia, no lo hice. En algunos lugares Pablo, aunque tenía el derecho de vivir de ese dinero, no lo hacía. Había lugares en los que había necesidad y la Escritura dice que Pablo se ponía a trabajar. Se ponía a trabajar para mantenerse a él mismo y no ser una carga para la iglesia, porque la iglesia estaba en necesidad. Es importante ver eso. Un verdadero siervo de Dios y una persona que pastorea una iglesia que se diga cristiana, no está a expensas de vivir de las donaciones de los que se congregan. Lamentablemente, como lo dice la Escritura, el día de hoy hay muchas personas que hacen iglesias para vivir del dinero de las personas. Y perdón por la palabra, para agandallarse de las personas, para sacar ventaja de las personas, pero no debe ser así. No debe ser así, sobre todo cuando ves personas necesitadas, personas pobres. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Ahora, Nehemías finaliza con una oración muy breve. Acuérdate de mí, Señor, recuérdame. Ahora, no lo hace, creo yo, para presumir, para vanagloriarse, para avergonzar a otros, sino simplemente como un ruego. Acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí. Y vemos en Nehemías
el ejemplo vivo de lo que debe ser un gobernante. El Señor Jesucristo dijo 400 años después de lo que hizo Nehemías, cómo debe ser un gobernante, y nosotros, si nosotros pusimos atención en algunas de las características de Nehemías, es exactamente como Jesucristo dijo que debe ser un gobernante. En Mateo capítulo 20, empezando en el versículo 25, resulta que los discípulos saben que el Señor Jesucristo ya va a partir, y entonces de pronto empiezan a decir, oye, ¿qué onda ahora? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el bueno? ¿Quién va a ser el líder? Y llega la mamá de dos de ellos y les dice, maestro, por favor, ¿será que uno se puede sentar a tu derecha y otro a tu izquierda? Ay, mujer, tú de veras que no sabes ni lo que pides, pero bueno. Y entonces en medio de esa charla, el Señor Jesús los llamó, porque cuando saben que si dos se quiere sentar uno a la derecha y otro a la izquierda, empiezan ahí entre ellos, no, porque tú, mejor yo, y etcétera, y wiri wiri. Y Jesús los llama y les dice, Mateo 20:25, como ustedes saben, los gobernadores de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Qué es lo que pasó cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad? Exactamente lo que dijo el Señor Jesús. Los gobernadores oprimían a los súbditos y los altos oficiales abusaron de su autoridad, ¿cierto? Los estaban dejando sin dinero, sin casas, sin tierras de cultivo. Versículo 26 dice el Señor Jesús, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Versículo 28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, estaba en el cielo. Tenía a toda una multitud de ángeles para que le sirvieran, pero se humilló y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo más bajo para hacerse como un esclavo, y después murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y fue visto por muchos. No hay mayor ejemplo que el de Cristo, pero sí vemos algunos ejemplos, como en el de Nehemías. Nehemías, ¿dónde vivía antes de llegar aquí? En un palacio, ¿cierto? Él era un funcionario en un palacio. Él tenía la necesidad de salir del palacio para ir a este pueblo que estaba en ruinas, Nehemías. Vivía en un palacio, vivía cómodamente. Él era un alto funcionario y tenía sirvientes, le pagaban muy bien. Era un cuate al que le pagaban súper bien. Le pagaban tan bien que con su sueldo él le podía dar de comer a 150 personas. Y comían bien. Él tenía un sueldo con el cual todavía podía pagar para materiales de construcción. O sea, ganaba bien. Pero la Escritura dice que cuando una persona entiende quién es Dios, no ve por sus propios intereses. Nehemías no vio por sus propios intereses, no vio por su comodidad. Salió del palacio de Persia y se fue a un lugar en ruinas. Vio a las personas en necesidad y les ayudó para su necesidad. Vio a personas que eran esclavizadas, pagó para que dejaran de ser esclavos. Y ahora él no solamente mandaba a sus servidores a construir, él mismo metía sus manos en la construcción. Ese es un gran ejemplo de un líder, de un siervo de Dios. Él era gobernante
pero él no oprimía a los demás. Incluso llamó a otros para que no oprimieran a los demás. Nehemías, aunque no tenía la necesidad, fue a un lugar para sufrir, para trabajar, para ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Si Dios te da la oportunidad de tener algún puesto público o privado en el cual tengas la posibilidad de ayudar a otros, hazlo. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Varias cosas. Escucha la voz de los necesitados. Eso ya no es de Javi. Escucha la voz de los necesitados. Enfrenta a aquellos que proceden de manera injusta. Enfréntalos, encáralos. Sé un ejemplo y haz una diferencia entre las personas que han estado antes en tu lugar, en tu posición. Tú tal vez estás el día de hoy en una posición, en un ministerio en la iglesia. Haz una diferencia. Tú no seas como alguien que estuvo antes. Tú tienes que ser mejor que los que estaban antes. Tienes que ser diferente. Tienes que ser luz. Sé amable con las personas a las cuales vas a corregir. No seas rudo, no seas áspero. Sé amable. La Escritura dice, ten cuidado, no vaya a ser que tú peques en lo mismo cuando corriges a alguien. Ya estoy nada más en las conclusiones, pero me ha tocado, de pronto ya voy a casi bien rudo, digo, no hombre, ahorita me zumbo a no, a esta. Ahí voy en camino, pero cuando ya voy en camino el Señor me dice, cálmate, no seas loco, ¿no? Es importante ser amable. La Escritura dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. ¿Y qué hemos recibido de gracia? Perdón. Perdón. Perdón de nuestros pecados. ¿Eso quiere decir que no les voy a decir nada a las personas que están en pecado? No. Como vimos, se tienen que enfrentar las cosas. Se tienen que hablar cara a cara. Y si fuera necesario hacer algo público, se hace público. Si fuera necesario. No estoy diciendo que todo se tiene que hacer público. Pero de nuevo, sea amable. Sea amable cuando vayas a corregir a alguien. Si Dios te pone en una posición de autoridad, no abuses de tu autoridad. No abuses. ¿Qué otra cosa aprendimos? Debes estar dispuesto a servir a otros, no viendo solo por tus propios intereses, sino por los intereses de los demás, así como Cristo, que Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose humilde y obediente hasta la muerte en una cruz. Amado Señor, te damos muchas gracias por el gran ejemplo que tenemos de Nehemías. Te agradecemos por este líder que estuvo en tu pueblo hace ya varios años y que él entendió cómo es y cómo debe ser un gobernante de tu pueblo. Ayúdanos a cada uno de nosotros a gobernar nuestra propia casa con justicia, con amor, con humildad, con rectitud. Ayúdanos, por favor, Señor, en nuestros trabajos, en la iglesia, a actuar también de la misma manera y en el trabajo que tenemos fuera de la iglesia, en la escuela, a actuar de una manera digna de ser llamados hijos de Dios. Gracias te doy, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén.